les voy a pasar. Buenos días, ¿cómo están? Bien. Bueno, puse estar acá, como decía Lili, yo no conocía la iglesia de Concepción, así que estoy muy contenta de conocerlos, de participar de este taller. Yo sé que los que están acá es porque realmente en el fondo sienten en su corazón la necesidad de recibir de Dios en relación a la paternidad, cómo ejercer una paternidad, cómo vivir la paternidad de acuerdo al diseño de Dios. Así que mi respeto hacia ustedes por un día sábado dedicar este tiempo para conocer, para tener nuevas estrategias para relacionarse con sus hijos de la forma en la que Dios quiere que nos relacionemos con ellos. Ya, como decía los chicos, ese es mi nombre, Gypsy Camo, yo soy psicóloga, llevo hartos años trabajando en infancia, hartos años trabajando en trauma emocional. Este es mi llamado, el trabajar, bueno, uno de los llamados es trabajar con padres y con niños, así que ellos están en mi corazón. Yo creo que tengo una carga por los niños, Dios puso en mi corazón una carga por ellos, así que lo hago con mucho amor para él y también para ustedes. Comentarles un poco de la presentación. Como decía Pablo, nuestras experiencias de infancia son, no sé si determinantes, pero son muy significativas en cuanto a cómo ejercemos o cómo vamos a ejercer nuestro rol parental. Comentábamos cuando estábamos haciendo este taller con Andrea y Pablo que el enemigo lo que hace es generar una herida, ¿ya?, en nuestra infancia para determinar, porque lo que quiere él es destruir nuestra vida, para determinar el curso de nuestra vida y para que así afectemos de generación en generación. Si ustedes miran a sus padres, probablemente tienen las mismas dificultades. Las mismas dificultades que ustedes ven ahora, ustedes las vieron en sus padres, expresadas de distintas formas porque era otro tiempo, otra cultura, ¿ya? Pero es una cosa que se transmite de generación en generación. Entonces lo que Dios hace es traer luz a nuestra vida, y al traer luz nos da la posibilidad en Él de cortar en el fondo esas heridas transgeneracionales o esas formas de conducirnos que se pasan de generación en generación. Lo que yo voy a compartir hoy día con ustedes tiene que ver con herida materna y con la dimensión materna del amor de Dios, ¿ya? Entonces, tal como decía Pablo, esto en el fondo, en esta primera parte, no vamos a hablar de cómo ejercer la parentalidad, sino de mirarnos a nosotros mismos. Porque uno dice en el fondo, nadie nos enseña a ser papá o a ser mamá. La realidad es que cada uno del propio bagaje como hijo saca ciertas cosas, como decía Pablo, a veces consciente, a veces inconscientemente, y las pone en práctica en su ejercicio parental. Entonces, el identificar nuestras heridas es hacer consciente en el fondo lo que está haciendo nuestra motivación, o lo que nos está dominando, o lo que nos está direccionando al ejercer la parentalidad. Entonces, vamos a partir. Primero, el plan de Dios. Dios creó hombre y mujer y fundó la primera familia, ¿ya? Y en las mujeres, al crear las mujeres, Él puso en el fondo su forma de amarnos, y esa forma de amarnos no la iban a poder expresar claramente los hombres, así que puso a las mujeres para expresar su paternidad, pero en una forma femenina, ¿ya? Entonces el amor de Dios se expresa en las mujeres, ¿ya? Dios también tiene una forma femenina de amar. No sé si me explico claramente. Porque la forma en la que ama un papá es distinta a la que ama una mamá. Bueno, Dios también tiene esa forma de amarnos. Y vamos a ver cuáles son las características de este amor, en el fondo, que viene del corazón de Dios y que caracteriza el amor materno, ¿ya? Estas son las características del amor materno perfecto, del amor que viene del diseño de Dios.
Y la primera característica que vamos a ver es identidad. La mamá, en el fondo, lo que hace a los niños es darle identidad. Cuando hablamos de identidad, no se ve mucho, hablamos de sentido de ser. Voy a pasarlas todas rápido. Ya. ¿Con qué tiene que ver la identidad? Tiene que ver con que él sabe quién es. ¿Por qué? Porque la mamá es la primera persona que lo hace sentir aceptado. ¿Ya? A la mamá nace el bebé y naturalmente en el fondo le dan ganas de abrazarlo. Ahí está, pero mal, agotada, no sé qué, después del parto. Y lo único que quiere es tomar a su bebé, tener contacto con él. ¿Ya? Y ese contacto refleja esa aceptación. Este bebé es mío, ¿ya? Independiente si sea blanquito, morenito, en el fondo pequeño, gordito, la mamá naturalmente siente esa necesidad de acogerlo. Y el bebé se siente amado y aceptado en esa acción tan simple, ¿ya? Dios también con nosotros, independiente de nuestra forma física, de nuestras características, Él nos ama tal como somos, como decía Pablo. Dice, es capaz de ser identificado en amor, en cuerpo y alma. No sé si han escuchado estas historias de las mamás en la maternidad, en los hospitales, en la neo, que saben cuál es el llanto de su bebé. Lloran muchas guaguas, pero ella sabe cuándo está llorando su bebé. Esto tiene que ver con identidad, o sea, este es mi hijo, yo lo reconozco, aunque haya muchos otros. Ay, se pasó. La segunda es seguridad. Entonces vimos la primera es identidad, el ser aceptado, la segunda es seguridad. Dice, los brazos de la madre, el contacto físico nos hacen desarrollar la confianza y la seguridad que necesitamos en el fondo para vivir en nuestro mundo. Ya, lo primero que hace la mamá, como yo decía, es abrazarlo, es acogerlo. Y esa acción simple le hace sentir seguro, hace sentir al bebé que no tiene que preocuparse de nada, de ser atacado, en el fondo de ser dañado, porque está su mamá para protegerlo. Y un niño que se siente seguro, como decía al final, internaliza, mejor lo vamos a ver, internaliza la aceptación y el sentido del ser. Por eso la seguridad es algo muy importante. Después viene el tema de la pertenencia. Vemos a esa niñita ahí con su hermanito que toca el vientre de su mamá. En primer lugar, en el fondo donde viven los bebés es en el vientre materno. Los bebés pertenecen al vientre, ¿ya? Ese es su primer lugar de vida. Entonces se sienten parte de la mamá. Y eso es muy relevante a nivel psicológico, ¿ya? No se sienten solos, se sienten parte. Dice, en primer lugar donde vive el bebé, debemos recibir seguridad de ser aceptados. La recibimos al estar en el vientre. El amor de la madre transmite aceptación. Y la aceptación. Entonces, como vemos, esta aceptación viene desde el vientre y está dada, en el fondo, por las características de la gestación. ¿Ya? Entonces, este amor de las mamás tiene aceptación, pero también es un amor incondicional, ¿ya? Porque los bebés no hacen nada para nacer en el vientre, para pertenecer a ese espacio y para sentirse seguros. Es una aceptación incondicional. Y la nutrición, ¿ya? La nutrición no solo tiene que ver con la alimentación. Cuando uno evalúa en psicología competencias parentales, hay algunos autores que le llaman competencias nutricias y que tienen que ver con la capacidad para entregar amor. Hay unas pruebas incluso en las que aparecen como unos animalitos y están como en una situación de alimentarse. Entonces los niños que se sienten amados normalmente identifican, hay una figura como en el fondo, identifican a la mamá y dicen, no, ella es la mamá y estos son sus hijitos y le están dando comida, ¿ya? Porque en el fondo tienen integrado desde temprana edad que la mamá es la que los alimenta. Y el alimento es físico, pero también es emocional.
¿ya? Entonces el amor de la mamá nutre en el fondo no solo físicamente, sino que también emocionalmente en el desarrollo de los niños. Y la presencia, ¿ya? Tiene que ver con la permanencia constante, con ser una figura que está ahí, no de manera intermitente. La permanencia es muy importante en el desarrollo del apego. Después en la otra presentación vamos a ver más de eso. Tiene que ver también con el tiempo que pasa la mamá con el bebé. Ya cuando nace una guagua, la mamá deja de lado su vida, ya deja de lado peinarse, deja de lado maquillarse, deja de lado todas sus otras actividades y se centra completamente en el bebé y en satisfacer sus necesidades, ¿ya? A veces resulta bastante agotador, ¿cierto? Sobre todo para las que son mamás primerizas, cuidar al bebé, porque él es completamente dependiente de su mamá. O sea, un bebé sin su mamá muere. Un bebé sin un cuidador que suple a la mamá muere, ¿ya? Así de dependiente en el fondo nacemos. Por eso es tan importante la presencia. Estas son las características del amor, ya del amor de Dios y del amor que Dios puso en las mamás. A ver si se acuerdan, vimos identidad, seguridad, presencia, pertenencia, aceptación, nutrición, ¿ya? Eso naturalmente sale del corazón de una mamá que ama a su hijo. Eso sale del corazón de Dios en relación a nosotros, ¿ya? Él suple todas esas necesidades, nutrición, aceptación, todas las que hablamos. Y como naturalmente esas características estaban en su corazón, lo que él hace es ponerlas en la mujer para que ella las transmita a sus hijos. ¿Qué pasa cuando hay una ruptura o cuando pasan ciertas cosas en el ejercicio parental que vamos a ver después? Hay dos efectos, rechazo y sentimientos de orfandad, ¿ya? Si ustedes identifican que tienen un tema con el rechazo, o sea, sienten que es importante sentirse aprobado, como decía Pablo, sentirse aceptado, a veces cambian su opinión si las demás personas no están de acuerdo, o son demasiado complacientes, o son indicadores de que hay como un sentimiento de rechazo. Y el sentimiento de orfandad tiene que ver con el sentirse huérfano, el no tener la confianza para, en el fondo, pensar que la relación con su mamá o con su papá va a ser lo suficientemente fuerte como para resistir, por ejemplo, mi fracaso o mis errores, o no recurrir a ellos cuando tengo necesidades, ya, porque como me siento huérfano, yo tengo que resolver todo solo. Entonces, cuando hay una ruptura del vínculo madre, hijo o hija, se generan estas consecuencias. ¿Por qué ocurren estas rupturas? Voy a hablar de algunos ejemplos. Enfermedad de la madre o muerte de la madre, ¿ya? En el desarrollo del niño, ¿qué puede generar una herida materna o que se interfiere en la satisfacción de estas necesidades o estas características que vi al principio? La enfermedad de la madre. O sea que dentro del crecimiento del niño, desde el nacimiento, sobre todo hasta los 5 años de vida, que la mamá tenga alguna enfermedad que obligue la separación o que impida que ella pueda cuidar como eficientemente o permanentemente o cotidianamente al niño. Eso puede generar una herida materna. También la muerte de la madre, o sea, la separación definitiva de esa figura, ¿ya? ¿A que sí? Tener muchos hijos, ya cuando hay muchos hijos, la mamá no puede centrarse en satisfacer las necesidades emocionales o todas estas necesidades de las que hablamos de cada uno de ellos. Mi mamá tiene muchos hermanos y dice que lo que hacían era delegarle un hermano chico a un hermano grande, ¿ya? Entonces, que a veces eso era eficiente si el hermano grande era amoroso, estaba preocupado, si el hermano grande la verdad que sentía que era un cacho el hermano chico sufría harto, ¿ya? Porque en el fondo no había tiempo para él, tampoco satisfacían sus necesidades. Mi mamá cuenta que en relación a sus hermanos, por ejemplo, había un hermano de ella que era mayor,
que la delegaron a ella y a su hermana menor, y que hacía muchas bromas con ella, que las disfrazaba, como que jugaba con ella. Entonces, más que recibir como recibir de él un referente como de apoyo y contención, recibió como un referente no de autoridad, sino que alguien que permanentemente se relacionaba con ella como en el juego, ¿ya? Y también como con ciertos elementos un poco de burla, así como el otro en el fondo me ama, pero se ríe de las cosas que yo hago, entonces no entiendo mucho ese amor. Depresión de la madre también. El índice de depresión postparto en Chile de los últimos 10 años ha subido muchísimo ya. Es una condición en el fondo que cada vez es más frecuente en las mujeres. Yo creo también porque antes no se denominaba depresión postparto, se normalizaba y en el fondo la mujer que no sentía naturalmente amor hacia ese hijo, era reprobada socialmente o ocultaba esa situación y no la comunicaba a su entorno. Yo creo que en mi hipótesis que pasan las dos cosas, ¿ya? Pero la verdad es que puede pasar que también por no estar preparada, por no tener las condiciones, por situaciones de estrés, la mamá se sienta deprimida después del nacimiento del niño. Abandono del padre, ya la cultura, como decía Pablo, la cultura latina es una cultura de muchos matriarcados asociado a que los papás no siempre cumplen su rol. Uno de mis amigos una vez hablábamos de parentalidad, me decía que él le impresionaba en las cárceles para el Día de la Madre, en el fondo los presos, todos estaban esperando el día para hacerle algún regalo o en el fondo esperando la visita de su mamá para saludarla. Para el Día del Padre, en el fondo, no esperaban nada. No habían filas de padres yendo a ver a sus hijos para el Día del Padre. En cambio, para el Día de la Madre sí habían filas de madres yendo a ver a sus hijos. Entonces, nuestra cultura, en el fondo, secunda el rol parental y las mujeres, bueno, ahora el feminismo está tan de moda, hay muchas mujeres jóvenes que dicen, bueno, puedo tener mi hijo sola, criarlo sola, en el fondo no necesito de un hombre para criar a mis hijos, no necesito que ellos tengan una figura paterna. Y la verdad es que sí se necesita, o sea, la Biblia lo dice y si ustedes me preguntan, la psicología lo confirma, o sea, hay alteraciones que se provocan por la ausencia del padre. Pablo hablaba recientemente de eso. El descuido, a veces está la mamá, pero está muy centrada en ella, en sus problemas, en su relación de pareja, ya en proveer también para las necesidades, y los niños pasan a estar invisibilizados. Entonces, cuando hablamos de descuido, hablamos de insatisfacción de necesidades físicas, o sea, de alimentación, vestuario, un lugar apropiado donde dormir, pero también de descuido de necesidades emocionales. Ya, o sea, niños que no son vistos, niños que les pasan cosas en el colegio o en cualquier parte y nadie se entera, ¿ya? Nadie se entera qué le pasó. Eso también tiene un impacto significativo, ese tipo de descuido. Intentos de aborto también, o sea, desde el periodo prenatal, los niños pueden almacenar, no en el fondo memorias como declarativas, pero sí sensoriales. Entonces, los niños experimentan el rechazo, la sensación de rechazo de parte de la mamá en el fondo, si no quería tenerlo. Y si es un intento como concreto de aborto, eso tiene un impacto aún más significativo. O sea, también conozco de personas en la consulta que luchan en su vida con un sentimiento de rechazo y que no entienden de dónde viene porque no tienen recuerdo, y en algún momento en una conversación con su mamá se ha abierto la realidad para ellos, desconocían hasta ese momento de que su mamá en el fondo hizo un intento de aborto, ¿ya? Y eso a nivel psicológico, aunque uno piensa, no, el bebé es muy pequeño, ¿cómo se va a dar cuenta? Sí tiene un impacto, ¿ya? Y el tema del intento de aborto está muy asociado al tema del rechazo, al sentimiento profundo del rechazo.
y por tanto de aceptación, la necesidad de aceptación. También la mamá es demasiado pegada que se va al otro lado, en el fondo, que tiene una relación indiferenciada con los niños, esa mamá que los lleva para todas partes, que los lee, la típica mamá que los abriga porque ella está segura que tienen frío y ni siquiera les pregunta si tienen frío, ¿ya? Como la que cumple de alguna forma como su necesidad de seguridad también en los niños, ¿ya? Los niños de la mamá muy apegada se vuelven parte de ella y empiezan a satisfacer sus propias necesidades, ¿ya? Y le transmite también a los niños sus ansiedades y sus temores, ¿ya? Entonces los apega mucho. Normalmente la justificación que a mí me dice la mamá es: el mundo es amenazante, ¿ya? Yo no sé lo que le pueda pasar, entonces es mejor que esté muy pegado a mí porque yo soy la que lo protejo, ¿ya? Eso también genera un impacto y puede generar una herida materna. Niño utilizado como solución emocional ante el padre ausente, ¿ya? Bueno, en mi historia personal, mis papás, Dios ya sanó mi corazón, en el fondo ellos saben que yo comparto estas cosas, no son vergüenza para ellos en ningún sentido. Y porque Dios también trató con ellos, después de tratarme con mi corazón, trató con ellos. Cuando yo era pequeña, mi papá siempre trabajó mucho, ¿ya? Entonces, padre ausente, ya sí, eso yo conozco el padre ausente en relación a la herida. Porque en su comprensión, los papás tenían que proveer las necesidades de los niños, que eso era lo más importante, porque en el fondo, mi papá cuando era niño también, hubieron tiempos muy buenos económicos, pero también otros de mucha necesidad. Entonces, eso lo marcó mucho a él. Y siempre estuvo muy centrado en proveer económicamente. Entonces mi mamá siempre estuvo preocupada de mi hermano, somos dos hermanos, de mi hermano y de mí, y de en el fondo suplir nuestras necesidades, pero la ausencia de mi papá por el trabajo y por otras cosas generó una herida en mi mamá en relación a la ausencia de mi papá. Y lo que ella normalmente hacía era en el fondo no limitar sus expresiones de rabia cuando estábamos nosotros. Entonces lo que hacía era, en el fondo, primero verbalizar su molestia con él: tu papá que siempre nos deja, nunca somos prioridad, siempre trabaja tanto, ni los domingos, no sé qué, no va ni a la iglesia. Entonces nosotros como hermanos crecimos en el fondo con estas recriminaciones que ella hacía hacia mi papá, y con la conciencia de que mi papá estaba pero no estaba. O sea, estaba porque vivía con nosotros, pero no estaba accesible emocionalmente, ni para nosotros, ni para mi mamá. Entonces lo que hizo mi mamá fue apegarse, yo soy hija mayor, apegarse mucho a mí. Entonces yo era en el fondo casi la amiga de mi mamá, en algunos momentos cuando era desde adolescente, y ella esa ausencia de mi papá, porque ella necesitaba, en los matrimonios necesitan comunicarse, transmitir sus necesidades, en el fondo ser uno, ¿ya? Para eso la gente se casa. Entonces, como no estaba mi papá, lo que hacía mi mamá era suplir sus necesidades conmigo y con mi hermano. Entonces ella empezó a desplazar esas necesidades hacia nosotros y generó una relación como muy simbiótica, ¿ya? Que hasta cierto punto para mí como niña tenía cierta ganancia porque tenía beneficio en el fondo, como ser tan valorada por mi mamá, pero también era una tremenda carga, o sea, saber todo lo que sabía y moverme con ese conocimiento en la relación con mi papá también generó más distancia con él. Madre exigente o autoritaria, ¿ya? También tenía esa herida. Bueno, mi mamá también era una mujer muy exigente, ya era como, yo fui una muy buena alumna, se reían los chicos de mí cuando veníamos hablando, porque mi mamá era el 7, no podía ser el 6-8, el 6-9, no, tenía que ser el 7. Mi mamá además siempre es una mujer muy inteligente, ¿ya? Pero como eran tantos hermanos, nunca pudo en el fondo seguir estudiando lo que ella quería. Entonces, a veces los papás proyectamos en los niños nuestras propias frustraciones. Entonces, para mi mamá el tema educacional y formativo era súper importante, ¿ya?
como formarme en valores, pero también formarme educacionalmente. Entonces, para mí la verdad estudiar no era algo entretenido, sino que era una obligación, y mi mamá me decía, ese es tu deber de niña. Entonces, si es tu deber, lo tienes que hacer perfecto. Ya no puedes ser más o menos, tienes que ser la mejor en lo que hagas. No importa cuánto te cueste, tienes que hacerlo lo mejor posible. Entonces, eso generó con mi mamá que yo siempre la percibí como una mujer a la que yo necesitaba en el fondo confirmarle que era buena, ¿ya? Y demostrarle que yo era buena en las áreas que para ella eran importantes, ¿ya? Entonces, era como esta sensación de, no equivocarme con ella, y que con eso iba a ser más fácil como llevar una relación más saludable. Después nuestras interacciones como que se reducían sin darse cuenta mi mamá, mayormente a hacer las tareas. Entonces era nuestro tiempo, yo hacer la tarea, ella revisármela y verificar que estuviera todo bien. O sea, arrugaba la hoja, era sacar la hoja. Era muy exigente, tenía que ver con su exigencia personal también, yo creo, ¿ya? Y eso marcó mucho mi infancia, ¿ya? Me acuerdo yo que mi hermano estaba en otro colegio porque mi mamá como que le dio conmigo un tiempo y salían todos mis amigos a jugar, y yo tenía que estar ahí sentadita haciendo la tarea hasta hacerla perfecta, y ahí podía, en el fondo, tenía libre, porque había terminado mi bebé, ¿ya? Entonces eso me distanció de mi mamá. O sea, esta es una mujer en el fondo tan exigente que parece que es tan difícil como ganarse su amor, o tener su amor, o experimentar esta nutrición que es necesaria, ya desde que somos tan pequeños. La que sí. Madre que critica el género complementario, esto mismo que yo les decía de mi mamá, que hablaba de mi papá, ¿ya? A veces critican a los hombres, así como, hoy los hombres no sirven para nada, los hombres, hoy si el mundo sería mejor sin hombre. Uno escucha estas verbalizaciones, ¿ya? No, y no son de ahora del feminismo, son históricas, ¿ya? Tengo un amigo que hemos hablado con estos temas, y él me contaba que su mamá le decía, el bueno para nada de tu papá. En serio, y ni siquiera después le llamaba por el nombre, el tío Pedro, no. Hubieron muchos años que la mamá no nombró por el nombre al papá, sino que le decía, bueno para nada, Sexto, bueno para nada, ¿qué hora vamos a llegar? ¿En serio? Sí, bueno, eso generó en él una herida paterna tan severa que él estuvo, por ejemplo, no quiero como dar a conocer esto para que se piense que hay una relación lineal, pero quiero expresar como lo relevante que son nuestras palabras y cómo marcan a nuestros niños, ¿ya? Mi amigo ese tuvo un quebranto homosexual. Entonces, cuando Dios le empezó a mostrar de dónde venía esta reacción a lo masculino, empezó a entender que venía de estas palabras que estaban grabadas en su mente. O sea, que voy a querer ser un bueno para nada, ¿ya? Los niños, en el fondo, su figura de identificación de mujer, hombre, son sus papás. Entonces, ¿a quién mira él en relación a cómo ser hombre a su papá? Y si su papá era un bueno para nada, obvio que no quiero ser un bueno para nada, mejor quiero ser como mi mamá, que es la que manda, la que ordena la casa, ¿ya? Madre con adicciones, consumo de drogas, consumo de alcohol, también eso genera una herida, ¿ya? Yo creo que las adicciones son un síntoma, ¿ya?, de una herida más profunda, ¿ya? Entonces, para que una madre tenga adicciones, ella también tiene heridas muy profundas que la relación con su hijo las transmite. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Ya? Y aquí vamos a ver cómo son visibles después de varios años las heridas que pudimos, en el fondo, que pudieron formarse en nuestra infancia. La imagen, reflejamos aquí. Rechazo, no. Ya el temor al rechazo es una consecuencia de la herida materna. ¿Por qué? Porque la mamá nos dice que somos aceptados independientemente de cómo seamos, dice que nos ama, dice que siempre va a estar con nosotros, dice que pertenecemos a este lugar que es el útero, que es nuestra casa, que nos da seguridad.
cuando tenemos una herida de rechazo, hubo una falla en la transmisión de alguna de esas verdades, por algunos de los elementos que en el fondo visibilizamos delante. Ya, si tenemos dificultades para declarar nuestra opinión cuando los demás no están de acuerdo, cuando estamos pensando en el fondo si nos ponemos esta ropa porque los demás van a pensar esto, o si vamos a este lugar porque los demás van a en el fondo opinar esto otro, y dejamos de hacerlo, ya decimos, no, mejor no hago esto, mejor no me visto de esta forma, o sí me visto de esta forma, ya estamos buscando la aprobación, o sea, tenemos una herida de rechazo. ¿Verdad que sí? Miedo, también, o sea, como la función de la madre tenía que ver con esto, si hay muchos miedos en nuestra vida, hay una herida materna que sanar. Ya, sigamos, son varios, la angustia, en el fondo, en la psicología, como que va temor, ansiedad, angustia, ¿ya? Es como que van así progresando. La angustia, el Pablo ayer me explicaba algo de la... pero no me acuerdo mucho, pero de dónde viene la palabra angustia, que tiene que ver con lo que le ponían a las personas que iban a ahorcar. Eso, tú me corriges si estoy mal. Le ponían algo en el cuello, entonces lo iban apretando de a poco, así, para en el fondo quitarles la vida. Entonces, la palabra temor y angustia tiene que ver con el estar en esa situación de que tengas algo en el cuello y que en el fondo esté de a poco matando. ¿Ya? Complejo, ¿me entiendes? Vivir con esa sensación, o sea, hay algo que puede pasar y que me está haciendo que me falte el aire. ¿Ya? Digamos, abandono, ya el abandono materno o el no poder contar con la mamá en los momentos que uno más lo necesita, ya también en el fondo genera una herida muy profunda, el sentirse abandonado, ya. Si cuando estamos en presencia de Dios, en el fondo, viene a nosotros esa sensación de abandono, también hay algo como de herida materna que necesitamos curar. Si no nos sentimos hijos, si nos cuesta decirle papá, ¿ya? Cuando Dios empezó a trabajar conmigo, o sea, yo no podía decirle papá, era como, aparte que vengo de un trasfondo cristiano distinto al de la niña, entonces era muy difícil para mí decirle papá, ¿ya? Porque no me sentía cercana tampoco a él. Digamos con lo que desconfianza. Ya le expliqué un poco de esto en esto de mis hijos aquí porque le puede pasar cualquier cosa en otro lugar donde mis ojos te ven, nos decía mi mamá, pero no por ti, porque uno no sabe la gente que puede estar alrededor y lo que te puede hacer. ¿Ya? Entonces un mundo amenazante, ¿ya? Un mundo amenazante. Y a veces en el mundo cristiano también reforzamos un poco esta idea diciendo el mundo, es que en el mundo pasan tantas cosas, que el mundo es un lugar, y vamos generando esta desconfianza básica que se llama en psicología, como la desconfianza generalizada, ¿ya? Vacío de amor, ya es como se siente como un hueco en el pecho esto, y nada de lo que hacemos, de lo que tenemos, de lo que en el fondo obtenemos, lo llena. ¿Ya? Es una sensación que es permanente, que persiste en el tiempo y que solo Dios puede llenar. Las mujeres a veces las llenamos con dependencia emocional, ¿ya? Buscando a otras mujeres que a veces les llamamos mentora y cumplen ese rol, pero otras veces nos apegamos de forma no sana a ellas y ellas pasan a tener una línea directa con Dios, así la sentimos, y nosotros una línea directa con ella, entonces pasan a ser nuestras mediadoras, ¿ya? Cuando lo que Dios dice es que cada uno de nosotros podemos ir directamente a Él, no necesitamos depender de otra persona y que Él va a llenar ese vacío. Entonces, si en algún momento sientes ese vacío o has sentido ese vacío, probablemente haya algo en tu relación con tu mamá que fue afectado. Incapacidad de dar o recibir amor, ¿ya? También esto, así como no puedo en el fondo dejarme amar, me cuesta, ¿sí? Como que los demás tengan atenciones conmigo,
que se han preocupado, me siento extraña cuando me regalan cosas, ¿ya? Es como ajeno a mí, ¿ya? Y me cuesta dar amor, tiene que ver también con eso de no generar relaciones instrumentales también, así como, porque una relación instrumental en el fondo yo me relaciono con alguien para obtener algo, ¿ya? Como esta persona, cuando uno dice, esta persona es buena en mi vida, me hace bien, ¿ya? Y a veces uno se centra o vive buscando personas que me hagan bien a mí, que sean buenas para mí, en el fondo que me satisfagan a mí, y no en lo que yo puedo darle a esas personas, ¿ya? Ahí hay una incapacidad para dar, y estoy centrada en mi vacío y en mi necesidad. Rechazo al propio género y a otros. Normalmente cuando hay una conducta homosexual, ¿ya? Yo prefiero llamarlo eso, atracción al mismo sexo, y no homosexual a la persona, hacer la distinción, creo que es súper importante. Cuando hay rechazo al propio género o sexo, normalmente hay una herida materna también, ya sea por lo que dije, porque muy apegado a la mamá, la figura paterna devaluada también por la mamá, y eso en el fondo interfiere en la identificación, ¿ya? En que yo pueda tomar las características de los hombres y hacerlas mías, o tomar las características de las mujeres y hacerlas mías, ¿ya? Porque también en las mujeres a veces hay en el fondo una identificación con la figura masculina, ¿ya? Normalmente en relación a las mujeres porque la figura femenina está devaluada, o sea, mi mamá fue una mamá golpeada, agredida, sumisa en el fondo, entonces yo reacciono a mi historia y yo me vuelvo en el fondo la persona agresiva y me identifico con el agresor de mi mamá, que es mi papá, entonces adopto su forma también de ser en el mundo, que esa es una opción, y la otra es una mamá en el fondo muy agresiva y yo la internalizo, una mamá poco femenina, ¿ya? Que en el fondo que no ha hecho las paces con su feminidad, entonces me refleja eso también a mí y yo lo internalizo. Dependencia emocional, que recién lo hablábamos, ya que siempre es egoísta la dependencia emocional, porque siempre está centrada en mis necesidades, ya, siempre es egoísta. La codependencia, que en el fondo el dependiente busca al codependiente para satisfacer sus necesidades. Entonces, el codependiente lo que hace es ser el salvador, ¿ya? Del otro y satisfacer las necesidades del dependiente, pero porque él afirma su identidad en eso. Entonces, también es egoísta y tampoco es amor genuino. Adicciones, como ya vimos, sigamos más adelante. Fantasías sexuales relacionadas con la pornografía. También, en el fondo, este vacío de amor del que hablamos, esta falta de nutrición, hace que incurra en conductas para llenar ese vacío, conductas desordenadas a nivel sexual, ¿ya? Y se mantienen en oculto en el fondo, y normalmente todas las adicciones hacen un ciclo, ¿ya? Hacen un ciclo que parte como con algo emocional y alguna necesidad emocional insatisfecha o cansancio, por ejemplo. El cansancio también como que a veces es el botón de partida del ciclo del circuito de las adicciones. Que después de ese como desorden emocional generan una salida, una búsqueda de una conducta salida para restablecer como el equilibrio o tener placer. Y puede ser pornografía, puede ser masturbación, puede ser promiscuidad, pueden ser distintas cosas. Puede ser comprar mucho también, ¿ya? No sé si voy a hablar también. No sé si hubo un tiempo en mi vida en el que compraba mucho, y sin necesidad, o sea, a veces en el fondo no tenía plata y iba a comprar unos pinches, ya, por último, algo para amarrarme el pelo. Y normalmente mi circuito era, me estoy cansada porque trabajaba mucho, me quedan 15 minutos, estoy cansada porque trabajo mucho, me siento sola, ¿ya? ¿Qué hago? Entonces,
¿cómo alivio esta sensación de soledad o incomodidad? Entonces era comprando. Entonces me iba a una tienda, las vendedoras me decían, ¿qué busca? Y yo, no nada, estoy mirando a ver si me gusta algo. Esa era mi respuesta típica. Estoy mirando a ver si me gusta algo. Ya, porque la verdad que no tenía ninguna necesidad como física, así como material, no necesitaba una chaqueta, nada de eso. Solo quería satisfacer mi necesidad emocional. ¿Ya? Y esa es una forma un poquito más en el fondo aceptada socialmente, y yo creo que no solo aceptada, sino que en el fondo validada socialmente, también de llenar este vacío, ¿ya? Que a veces sentimos o que experienciamos. Sigamos. Ansiedad, separación y masturbación, también lo vimos. Sigamos nomás. Lesbianismo, homosexualidad, también lo vimos. Me adelanté. La otra, por favor. Inseguridad sexual, ¿ya? También tiene que ver con lo mismo, con el vacío, en las mujeres en el fondo y en los hombres con no ser suficiente para el otro, ¿ya? Con no aceptar en el fondo mi cuerpo, con no aceptarme yo, con pensar que hay otra persona en el fondo que va a satisfacer a mi cónyuge de mejor forma que yo. Conozco hombres y mujeres en el fondo con los que he trabajado que se torturan con las relaciones anteriores de su pareja, ¿ya? Y eso les genera mucha inseguridad, o sea, con las ex. Tuve una paciente que revisó todo el historial en el fondo de las chicas con las que su esposo había pololeado en Facebook, las buscó a todas para saber, en serio, para saber si eran más feas o más bonitas que ella, ¿ya? Entonces, por la inseguridad que le generaba, el pensar que tal vez ella no era deseable en el fondo para su marido, ¿ya? Y no sé si pasa tanto en el hombre, por lo menos yo lo he visto más en las mujeres, pero me imagino, yo creo que no pasa de la misma forma, que toma otra forma en los hombres, ¿ya? Por ejemplo, ahora estoy trabajando con una chica que en su matrimonio hay inseguridad sexual de parte de su esposo, y ella dice que porque a él lo marcó mucho algo que ella dijo antes de que empezaran a pololear, que era que él no era atractivo para ella. ¿Ya? Ya, dejo a ir de aquí. Sí, entonces que ella nunca, lo paso el trato también para las mujeres, que nunca pensó que eso iba a ser relevante para su esposo. ¿Ya? Porque en ese tiempo eran amigos, entonces como que expresaban como sus opiniones libremente y todo. Entonces, a él lo ha marcado tanto, llevan 5 años de casado, lo ha marcado tanto eso que en el fondo interfiere en su intimidad y en la confianza que él siente en eso, ¿ya? Entonces también, tal vez lidiamos hombres y mujeres con distintas cosas, ¿ya? Pero es importante en el fondo no tapar esas cosas, no tapar con lo que estamos lidiando y exponerlo a Dios. Y que Él vaya profundo, tal vez va a ir bien profundo y va a ir 5 años nomás en relación a la declaración que ella le hizo a él cuando eran amigos, o va a ir más profundo y va a ir a nuestra infancia. Dios le va a decir, bueno, aquí está el origen de esto. Sigamos. Adicciones sexuales, ya lo vimos. Dice no hay identidad y seguridad sexual, ya lo vimos, puse la diapositiva repetida. Incapacidad de acercarse a Dios, ya. Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque si no, en el fondo, no tuvimos la imagen de una mamá que nos acepta, que nos da seguridad, que nos ama, que está ahí para nosotros, que es incondicional, es muy difícil que podamos atribuirle esas características naturalmente a Dios, ¿ya? Y que vamos a estar pensando siempre que necesitamos en el fondo ser aprobados, ir limpiecitos antes, ¿ya? Como tener todo ordenadito. Por ejemplo, esa era la imagen que yo tenía y que era inconsciente de ella, ¿sí? O sea, yo no tenía problemas con Dios, pero cuando Dios en el fondo fue profundo en mi corazón, me mostró que a mí en el fondo me gustaba ir con todo ordenado, no cuando tenía el desastre, sino que cuando ya estaba calmada emocionalmente, ya no tenía tanta pena
y como que había pensado cuál era la alternativa para solucionar la embarrada que me mandé. Entonces ahí iba y hablaba con Dios. Le decía, mira, Dios, perdón, y le pedía perdón y todo. Pero iba, en el fondo, cuando ya había planificado, ya había pensado cómo, en el fondo, decir, resolverlo. Era como, ya me mandé esta, pero esto puedo hacer. Mostrarle al tiro, en el fondo, el plan B o la solución que yo había buscado. Cuando la verdad es que Dios no necesita eso de nosotros. Ya no necesita que vamos con la respuesta, con el plan, con nuestra propia redención, ¿ya? Él necesita que vamos tal como somos, ¿ya? Él no le molesta nuestro pecado, no le molesta lo que hemos hecho mal, ¿ya? No le molestamos nosotros por eso quiero decir, ya no nos rechaza por eso, no quiere que nos alejemos de Él por eso. ¿Ya qué bien? Entonces, ¿cuál es el plan de Dios? Sí, la otra. Dice, no alcanzo a leerla ya. Sí. Que seamos llenados de su amor, que tengamos relaciones sanas. Estoy esperando que pase. Ahí está. Que no nos quedemos con esta herida y que la dejemos a los pies de la cruz, tal como decía Pablo. Si ustedes en su propia historia, y en esto en el fondo que tal vez yo he compartido como de los ejemplos de mi vida, han sentido que Dios les habla algo en relación a esto, cuán importante es que ustedes puedan ponerse en contacto con esa herida, ya que le den espacio al Espíritu Santo para llegar como a ese lugar. Porque a veces en el fondo nuestra relación con Dios es como por acá, yo le digo a mis pacientes, como que nos movemos en un ámbito donde no haya dolor, ¿ya? Y parece que está todo bien, ¿ya? Pero necesitamos darle acceso consciente, porque Dios es un Dios respetuoso, ¿ya? Él no nos va a violentar para obligarnos a ir a ese lugar de dolor donde Él sabe que necesitamos sanidad. Él quiere que nosotros en el fondo le demos acceso y le digamos, Dios, yo quiero que en el fondo tú vayas conmigo a ese lugar, ¿ya? No porque somos masoquistas, ¿ya? Ni nada de eso, no, es porque sabemos que cuando vamos con Dios a ese lugar, Él se encarga de sanar, ¿ya? Porque cuando Jesús murió en la cruz, dice que Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. O sea, Él también cargó, dice, nuestras heridas, nuestro dolor, ¿ya? Y en ese lugar, siendo conscientes de que Jesús cargó nuestras heridas y dejándola en la cruz, encontramos sanidad. En ese lugar encontramos sanidad, ¿ya? Pero para eso necesitamos darle acceso. Quisiera yo que oráramos ahora por todo en el fondo lo que ha sido expuesto acá en la primera plenaria y en la segunda, para en el fondo que nuestro corazón sea dócil y para que cada uno de nosotros podamos como permitir que Dios vaya a esos lugares. Tal vez ha pasado mucho tiempo desde que no nos conectamos con lo que vivimos cuando éramos niños, pero Dios quiere que lo hagamos hoy día. No es al azar que ustedes estén acá, ¿ya? No es al azar. Entonces voy a orar. Papá, te damos gracias por todo lo que tú hoy día hiciste en esta mañana, papá. Espíritu Santo, yo te pido que tú vengas ahora. Tú conoces nuestro corazón. Tú eres nuestro consolador. Cuando tú estás, Espíritu Santo, y nos revelas el amor de papá, todo cobra sentido. No hay dolor tan profundo al cual no puedas acceder. Yo oro en este momento, Espíritu Santo, para que tú vengas acá y traigas tu presencia sanadora, tu presencia restauradora, papá. Nosotros
tenemos la seguridad de que en tu corazón no estaba ninguno de estos dolores que nosotros vivimos. Sabemos que tú hubieses querido librarnos de todo este dolor, que esto siempre ha estado en tu corazón. Pero a pesar de eso, Señor, el dolor está. Y tú quieres hacerte cargo de él. Tú quieres hacerte cargo de ese dolor. Yo te pido, papá, que cada persona acá que sintió en el fondo que tú le hablaste de alguna forma, con alguna palabra que se dijo, con algún ejemplo, que tú vengas a su corazón para calmar el dolor, Señor, para que seas tú el que se lleve, Señor, el dolor o la incomodidad que hay en relación a esa experiencia. Tú solo puedes sanar. Tú solo puedes sanar de manera permanente. Yo te pido, papá, que si hay en nuestro corazón algo de enojo o algún sentimiento extraño en relación a nuestro papá o a nuestra mamá, yo oro para que tú vengas a traer perdón. Señor, conocemos, Señor, en la libertad que trae el perdón. Sabemos que hay poder, Señor, que se libera cuando nosotros perdonamos, cuando nosotros soltamos las heridas, cuando soltamos el dolor, cuando soltamos la desilusión, la frustración que hay en nosotros. Todo lo que generó esa herida, papá. Yo te pido que tú vayas, Señor, a ese lugar y que cada uno, Señor, de los que están acá, que están siendo tocados por ti, puedan expresar con su boca, en palabras, Señor, que sueltan perdón hacia su mamá o hacia su papá. Gracias, Señor. Gracias porque tú estás en medio de nosotros. Sabemos que nuestra mamá no quiso herirnos, cuando fue exigente con nosotros, cuando no nos vio, que no quiso herirnos cuando no nos sentimos amados por ella o amadas por ella. Que tal vez estaba demasiado ocupada para ver lo que necesitábamos, Señor. Que a lo mejor tenía tantos problemas con nuestro papá o con su familia, Señor. Y eso generó en nosotros, siendo niños, como tanta tristeza o tanta necesidad de ser amado. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú vengas ahora a llenar ese vacío de amor que tal vez dejó nuestra mamá. Que vengas a consolar nuestro corazón y les pongas como calmantes a las palabras duras que recibimos de ella. Tal vez palabras de reprobación, tal vez palabras que nos dolieron, que creímos en relación a quién éramos, que creímos en relación a cuánto valíamos, a lo que podíamos hacer. Trae, Señor, trae tu paz, trae tu restauración. Llévate esas palabras, Señor, las cancelamos en el nombre de Jesús y traemos tu verdad, Señor, tu verdad. Tú nos dices quiénes somos. Tu palabra es la que tiene valor eterno. Oro también por nuestra relación con nuestro papá. Oro por su autoridad en mi vida, Señor, por el daño que nos hizo a veces al ser tan severo, al castigarnos físicamente, por las marcas que dejó en nuestro cuerpo y en nuestra alma, ver la rabia en sus ojos, el rechazo, la reprobación. Oro también por aquellos que experimentaron papás que no estuvieron y que ellos quisieron su presencia más activa en su vida, pero ellos estaban tan ocupados, Señor,
queriendo proveer tal vez, queriendo satisfacer necesidades físicas, Señor, que no estuvieron en los momentos importantes, que no afirmaron nuestra identidad con palabras de amor, con palabras de valor. Oro, Señor, también para que tú vengas a calmar esas heridas, a calmar ese dolor, Señor. Porque tú también nos dices quién somos. Porque tú traes paz y reconciliación, Señor. Oramos para que traigas esa paz y esa reconciliación en la relación con nuestro Padre. Porque queremos acceder a ti sin velos, sin un lente distorsionado, Señor. Sin un lente distorsionado, queremos todo de ti, recibir todo, conocerte como realmente eres. Sí, como realmente eres, Señor. Quita nuestros velos en esta hora. Quita la distorsión de nuestros ojos y ayúdanos a verte como tú eres y a recibir tu amor para ser transformados en ese amor. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia acá en medio de nosotros y por encontrarte con nosotros en esta mañana. Yo te pido que tú sigas actuando, sigue actuando en nuestro corazón, no solo en este día, sino háblanos otros días, danos los espacios para seguir sanando. Confiamos en que tú estás a cargo de nuestra sanidad. Tú estás a cargo de nuestra sanidad, Señor. Te bendecimos, papá. Llena nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén.